Apreciados estudiantes, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a aprender un tema muy interesante, el sistema nervioso. ¿Sabías que la capacidad que tienes para recordar a alguien o recordar algo, la capacidad de pensar, de aprender, de preguntarte dónde estás, o que alguien te diga dónde estás o dónde estoy, percibir el sabor, el olor, darte cuenta de tu entorno, percibir el peligro, ver, oír, respirar o las palpitaciones de tu corazón, son funciones del sistema nervioso. Todo esto hace que el sistema nervioso nos permita relacionarnos con el exterior. Algo importante, cuando el médico o médica hace preguntas como ¿cuál es su nombre? ¿Dónde está? Y nos golpea la rodilla con el martillo y le dice al paciente que mire fijamente el dedo índice que mueve de un lado a otro, en ese momento él está examinando el sistema nervioso de su paciente. El sistema nervioso dirige, supervisa y controla todas las funciones del organismo. Las células que constituyen el sistema nervioso se denominan neuronas. Están formadas por esta estructura que ustedes ven aquí. Esto que está aquí es el cuerpo o soma, que es lo que es verdaderamente lo que se conoce con el nombre de célula propiamente dicha. Tiene núcleo, tiene citoplasma, tiene organelos como cualquier otra célula. Estas prolongaciones que ustedes observan aquí se llaman dendritas y esta se conoce con el nombre de axón y está recubierto por las vainas de mielina, que es una grasa que también se conoce con el nombre de lípido. Las neuronas forman el tejido nervioso. Este a su vez forma órganos como el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y constituye todo lo que se llama el sistema nervioso. Pero ¿cómo se transmiten los impulsos nerviosos? Es decir, los mensajes. Por ejemplo, si alguien se golpea el dedo del pie, siente inmediatamente el dolor. El golpe es el estímulo que se siente, que recibe luego la neurona de los nervios que están ubicados aquí. Estas a través del axón se van transmitiendo la información de una neurona a otra. Por ejemplo, hasta esta neurona llega el estímulo, que fue el golpe, luego pasa aquí por el cuerpo soma, luego por el axón se lo transmite a la siguiente neurona y así sucesivamente, como observamos aquí, la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra. Y luego llega la información al cerebro y el cerebro la procesa y envía una respuesta. Y esa respuesta es el dolor que usted siente. El sistema nervioso se clasifica desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional. La división anatómica corresponde al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Esta clasificación entonces nos permite saber que el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, que está localizado aquí en la cabeza y está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico o tronco encefálico, que incluye el bulbo raquídeo. Y la otra estructura es la médula espinal. El sistema nervioso periférico está constituido por esta red de nervios que comunica el sistema nervioso central con el resto del organismo. La clasificación funcional corresponde al sistema nervioso somático y al sistema nervioso vegetativo o autónomo. El sistema nervioso somático, que se encarga de los movimientos o acciones voluntarias que realizamos a diario. Por ejemplo, correr, caminar, hablar, por ejemplo en este momento ver este video, lanzar una pelota, oler una fragancia, atender la señal del semáforo si pasamos o no. Todo esto lo hacemos entonces de forma consciente. Mientras que
El sistema nervioso vegetativo autónomo se encarga de los movimientos o acciones involuntarias. Nosotros no somos conscientes de que las hacemos, por ejemplo, de los latidos del corazón, los movimientos peristálticos del estómago cuando estamos haciendo la digestión o la respiración. También este sistema se divide en sistema simpático y parasimpático, que tienen funciones opuestas. Es decir, si el simpático da la orden de que se aceleren las pulsaciones del corazón, los latidos del corazón, el parasimpático ordena que se disminuyan. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal. Este sistema está recubierto por unas membranas que se llaman meninges y también está revestido por un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que se conoce con estas tres letras, LCR, que sirve ese líquido como amortiguador para proteger el encéfalo y la médula espinal, es decir, protege todo esto. Cuando un virus o una bacteria infecta las meninges, se produce una enfermedad que se llama meningitis, y en ese caso, al examinar el líquido cefalorraquídeo, ya no es transparente, sino que se observa turbio. El encéfalo está ubicado en la cabeza y está protegido por el cráneo. Este está formado entonces por el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Y también está formado por la médula espinal, que es un cordón nervioso de color blanco que está dentro de la columna vertebral y es el centro de los reflejos. Por ejemplo, un acto reflejo es retirar el dedo o la mano del fuego o mover la pierna cuando el médico golpea la rodilla con el martillo. El encéfalo y sus funciones. Recordemos que el encéfalo está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro se puede comparar con un computador. Por ejemplo, recibe y procesa información de los sentidos, por ejemplo del oído, del gusto, del olfato, del tacto, elabora respuestas al estímulo que recibió y también es el centro de aprendizaje, de memoria y de emociones. El cerebelo coordina los movimientos del cuerpo y mantiene el equilibrio del cuerpo. Por ejemplo, nos permite caminar rectos y no caminar como borrachos o caminar moviéndonos de un lado a otro. El tronco encefálico se encarga de la deglución, es decir, de tragar, cuando vamos a tragar el alimento, pasar el alimento, cuando estamos comiendo, ¿sí? Pero también se encarga de los mecanismos de respuesta frente a un estímulo, por ejemplo, el vómito y la tos. También controla las funciones vitales como los latidos del corazón y la respiración. Aquí les presento algunas enfermedades del sistema nervioso, como son la epilepsia, que se hace referencia a los ataques y las convulsiones, Parkinson, es decir, que no se controlan los movimientos, hay temblor, el Alzheimer, que es una enfermedad de pérdida de memoria, las cefaleas, dolor de cabeza, migrañas también con dolor de cabeza, pero molestias en la visión, no resiste la luz, accidentes cerebrovasculares como derrame, trombosis, aneurisma, la enfermedad de Guillain-Barré, que es las células no reconocen sus propias células e impiden el movimiento de la persona, infecciones como la meningitis con fiebre muy alta, los traumatismos encefálicos, digamos traumatismos del cerebro, es decir, del encéfalo, los tumores, cáncer, también neuralgias, que son diferentes al dolor de cabeza. El dolor ahora es en cara, en cuello, o las enfermedades al sistema nervioso causadas por el alcohol o por drogas ilegales, las drogas psicoactivas, cocaína, bazuco, marihuana, heroína y otras. El cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho controla los movimientos del lado izquierdo de su cuerpo
y el hemisferio izquierdo controla los movimientos del lado derecho del cuerpo. El hemisferio derecho se encarga de los talentos como la música, el arte, la creatividad, todo lo que es imaginación, mientras que el hemisferio izquierdo es el que se encarga de la lógica, de las matemáticas, de las ciencias, del lenguaje escrito y hablado, de la memoria, del razonamiento. Entonces veamos este ejemplo respecto al movimiento. Si una persona presenta una trombosis y le afecta el movimiento del lado derecho de su cuerpo, significa que la lesión cerebral fue en el hemisferio izquierdo. Los lóbulos que tiene el cerebro también tienen funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal, permite hablar, mover las manos, el desarrollo de la personalidad. El lóbulo parietal permite sentir a través de la piel, es decir, por el tacto, las texturas, podemos percibir las texturas, si algo es áspero, si algo es suave, o percibir las vibraciones del piso o de algo, diferenciar entre el calor y el frío, sentir dolor. El lóbulo temporal permite guardar información en la memoria, oír los sonidos, por ejemplo, si alguien habla, escuchar la música, el canto de los pájaros o percibir un golpe fuerte. El lóbulo occipital permite ver las cosas, las personas, los colores, las formas. Recuerdan que el sistema nervioso desde el punto de vista anatómico se clasifica en sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico, toda esta red de nervios, y desde el punto de vista funcional se clasifica en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, a su vez, se divide en sistema parasimpático y el sistema simpático, que dijimos que tienen funciones opuestas. Entonces, por ejemplo, si el sistema parasimpático hace que se contraiga la pupila, el sistema simpático hace que se dilate la pupila. El sistema parasimpático permite que nosotros produzcamos saliva, estimula la salivación, y el simpático inhibe esa producción de saliva. El parasimpático reduce, disminuye el latido cardíaco, y el simpático lo que hace es acelerar ese impulso cardíaco, ese ritmo cardíaco. El sistema parasimpático contrae los bronquios, mientras que el simpático relaja los bronquios. El sistema parasimpático estimula la actividad de la digestión y el simpático inhibe esa actividad digestiva. El parasimpático contrae la vejiga, mientras que el simpático relaja la vejiga, el simpático contrae el recto y el parasimpático relaja el recto. Veamos este ejemplo que combina las respuestas voluntarias con respuestas involuntarias. Es cuando vemos u olemos una comida que está muy deliciosa. Entonces, respuesta voluntaria sería pues llevarnos la comida a la boca, percibir el sabor, el olor. Y respuesta involuntaria es que al ver la comida, ¿sí?, o simplemente con olerla, empezamos a aumentar la secreción de saliva. Esa es una respuesta involuntaria. Mientras que cuando estamos oliendo, eso es voluntario. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién realiza el estímulo para que nosotros empecemos a salivar bastante, a producir bastante saliva y decimos, ay, se me aguó la boca ante la comida? Esa respuesta es del sistema parasimpático. Y cuando disminuye la producción, pues entonces es